Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Sin duda creo que aquí el corazón late más fuerte, ¿no? Más intensamente, por todo lo que significa. Y hoy el presidente Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, nos deja una doble emoción, sin duda alguna. Primero, la emoción de recordar la historia y la memoria, porque creo que solamente entendiendo la historia y siendo consecuentes con esa historia y con esa memoria, podemos construir el presente y podemos construir el futuro. Y segundo, y hablaba con Mauricio acá, y le decía que la otra emoción es ver esta sala llena de jóvenes de todo el país, que seguramente nunca antes tenían o eran considerados para estar en la sala de presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas. Veíamos detrás de los cristales, los jóvenes veíamos pasar el tiempo, los jóvenes veíamos lo que pasaba en política y que seguramente ni siquiera éramos considerados. Hoy estamos orgullosos de sentarnos con ustedes en esta mesa del debate, en esta mesa del diálogo, en esta mesa de la reflexión, de saber que ustedes hoy sí son verdaderos protagonistas de su presente y de su futuro. Qué bueno, jóvenes, qué bueno que estemos juntos. Qué bueno que estemos reunidos, qué bueno que estemos emocionados, qué bueno que existan oportunidades y que esas oportunidades siempre sean de doble vía en la responsabilidad. Exijamos siempre esa responsabilidad a las instituciones, pero exijámonos nosotros también la responsabilidad de participar de forma constructiva y de forma propositiva. Así es que esa emoción y esa intensidad en el corazón, que no se nos vaya nunca. Eso nos hace jóvenes, eso nos hace diferentes, pero también eso nos hace responsables, como siempre lo digo, ya no solo de lo vivido, nos hace responsables de lo asumido con el país. Hoy tenemos que pasar de los espacios de participación a los espacios de decisión. Así es que empiezo compartiéndoles esa emoción que sentimos y nuevamente decirles bienvenidas y bienvenidos. Y este sí es un encuentro plural, y este sí es un encuentro intercultural. Y este sí es un encuentro que incluye a todas y a todos. No es con jorga de amigos, no es con jorga de panas, no es con solamente gente de Quito, de Guayaquil y de Cuenca. No es con ese país que construyó siempre 3 centralidades y el resto son periferias. Ya no es ese país. Es un país que tiene que convertirse en una construcción de que todo el país sean centralidades, que las 24 provincias sean centralidades, que los 221 cantones sean centralidades, que las más de 800 parroquias sean centralidades, que las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades sean verdaderas centralidades en la atención de lo público. Ese tiene que ser el compromiso. ¿Y saben cuál es nuestro compromiso? Desconcentrar de forma real y efectiva la gestión electoral. Hoy lo estamos tratando de hacer, hoy estamos dando pasos en eso. Hoy hacemos que las 24 delegaciones provinciales también traten de llegar a cada cantón, a cada comuna y a cada comunidad. Hoy, luego de estos retos, de lo que hacemos hoy, de este encuentro de jóvenes, salimos con más compromisos. Tengan la absoluta seguridad que lo único que hace este encuentro es generarnos más compromiso a las autoridades, más compromiso a las instituciones y más de exigencia de entender que los jóvenes efectivamente son un grupo de atención prioritaria. Y si son un grupo de atención prioritaria, exijamos eso. No es una dádiva, no es un regalo, es una obligación. La Constitución del 98 nos decía que éramos grupos vulnerables. Bueno, nos reconocía la historia como grupos vulnerables. La Constitución del año 2008 establece como grupo de atención prioritaria. Ahí tenemos que pedir cuentas a las instituciones. ¿Cómo incorporan en sus agendas políticas públicas de atención a los jóvenes? Pero también el reto está, vamos a ir compartiendo, el reto está en que tampoco el trabajo es aislado. A veces los jóvenes tenemos miedo de ser adultos y creemos que los jóvenes vamos a sobrevivir o a subsistir de forma aislada, que no necesitamos de los adultos, que no necesitamos de los adultos mayores y que no necesitamos de los niños. Nada más equivocado. El gran reto es proponer una agenda intergeneracional. Tenemos que encontrar niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, totalmente sensibles y comprometidos con el país. Entonces, no podemos hablar
de agenda de jóvenes si no entendemos que es transversal a todos los grupos etarios del país. Hoy el gran reto es que no discutamos y hablemos entre jóvenes. Hoy el gran reto es proponer una agenda para el país que pueda ser tratada y debatida por todos los grupos del país. Así es que en esa pequeña o larga introducción de afecto, de cariño, de decirles bienvenidos y bienvenidas nuevamente, y ese compromiso que tenemos como consejo, decirles que en esta parte de la ponencia y saludar la presencia de mis compañeros, compañera vicepresidenta, de Nubia, de Mauricio, de mis amigos y compañeros, quisiera tratarles a todos por el nombre y se me viene Pancho, Milton, Santiago, Nelly, Daniela, Nelicita, todos, absolutamente todos. No quiero dejar afuera a nadie. Anita, compañera con discapacidad que nos acompaña desde Esmeraldas y que miren el esfuerzo que han hecho todos estos jóvenes. A todos, jóvenes, Alison, a todos, que han hecho esfuerzos y que no esperan comodidades. Han hecho esfuerzos viajando 14 horas, 18 horas para estar acá, para venir y escucharnos, para venir y conocernos, para venir y simplemente a lo mejor compartir sueños y compartir caminos y plantear más utopías, porque esa es nuestra obligación como jóvenes. Jóvenes, como decía ayer el Santi, sinónimo de rebeldía. El que no es joven y rebelde es una contradicción hasta biológica, decía Allende, ¿no es cierto? Y mire lo que decía Alison, las palabras de Allende, que el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas decía: una voz de continente. Algún día América tendrá una sola voz, la voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz de pueblos dueños de su propio destino. Somos dueños de nuestro propio destino. Somos jóvenes rebeldes dueños de nuestro propio destino. Ayer les decía, somos orgullosamente, en unos casos, cuencanos, ambateños, quiteños, mantenses, guayacos, pero somos orgullosamente ecuatorianos. Y hoy, creo que el gran grito de hoy es que somos también orgullosamente suramericanos. Ese es el gran grito de hoy. Y le quería decir al presidente Samper, y seguramente vamos a compartir también después, hoy por obligaciones tuvo que retirarse, le decía que aquí estamos reunidos casi 200 jóvenes que creen en la Unión de Naciones Suramericanas, que creen, los jóvenes UNASUR, que inclusive con iniciativas propias que han surgido desde acá, que creen en ese gran proyecto de Unión de Naciones Suramericanas, un proyecto con identidad propia, un proyecto con objetivos propios y que el único lazo que nos une es la unidad, valga la redundancia, la unidad en principios, la unidad en identidad, la identidad cultural también, sociológica, política, y obviamente creo que ese es el gran reto. Dentro de la ponencia, queridos jóvenes, y sin quererles cansar mucho, aunque me tomé mucho tiempo ahora al inicio, pero he querido dividir la ponencia, si valga ese nombre, más allá de ponencia, conversar con ustedes, dejar algunos conceptos, algunas reflexiones, algunas provocaciones sobre los tres ejes de este encuentro: democracia, integración e interculturalidad. Y también luego de eso, o parte de la ponencia, compartirles algunas cifras, porque creo que también con base a las cifras y con base a la realidad y con base a ese análisis cualitativo y cuantitativo, podemos saber en dónde enfocar nuestros esfuerzos para ir acortando las brechas que existen, la discriminación que existe y obviamente que tengamos una agenda propositiva desde los jóvenes. Quisiera iniciar compartiéndoles la historia de Malala Yousafzai. ¿Sí saben quién es Malala? Quien con tan solo 17 años, queridos jóvenes, 17 años, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2014. En las luchas de ustedes que hoy nos acompañan, también está el reflejo y sentimiento de jóvenes que han sobrevivido a la muerte y a los desafíos de su tiempo. Me emociona siempre pensar en Malala, quien no se cansa de luchar en el mundo por los derechos de la educación femenina en Pakistán. Malala sobrevivió a la violencia y a los atentados y en su memoria están los instantes de destrucción de las escuelas. Uno de sus pensamientos simples pero conmovedores, abro comillas, Malala decía: los terroristas pensaban que podrían cambiar mis objetivos y frenar mis ambiciones.
pero nada cambiará mi vida excepto esto, la debilidad, el miedo y la desesperanza. Hoy la fuerza, el poder y el valor nacieron en mí. Cuando hoy debatimos sobre representación y participación política, en ser actores estratégicos del desarrollo, es pensar también en quienes nunca han tenido la posibilidad de ir a una escuela, o de quienes soñaron con los libros, de quienes cerraron sus ojos ante la guerra y la destrucción y nunca más los volvieron a abrir. Hoy los jóvenes aquí reunidos no podemos pensar solamente en el contexto local o en el contexto nacional. Tenemos que pensar en el contexto suramericano, pero también en el contexto mundial. A esos jóvenes que están en el mundo y que saben que sus luchas son con su vida, para ellos también nuestro ejemplo y nuestra tenacidad de podernos unir y marcar objetivos claros. Grandes precursores de la independencia en Ecuador y América Latina, que fueron jóvenes, hoy se sentirían orgullosos de ustedes, porque precisamente es la juventud la que ha sido el reflejo de grandes transformaciones en nuestros países. Estamos en la emblemática sede de la UNASUR, el Salón de Presidentes, ya lo decía el presidente Samper. Esta zona, esta región de 17 millones de kilómetros cuadrados, de más de 400 millones de unasureños, nos unen vínculos de distinto tipo, bajo un mismo principio, la unidad. Y hoy ese sueño tiene que recorrer también y ser parte de lo que somos como seres humanos. Luego de un camino recorrido hasta llegar acá, se evidencian sus trayectorias y convicciones. Nos comprometemos, aquí hacemos un primer compromiso, nos comprometemos a seguirle dando a la función electoral un enfoque de derechos, de democracia, de igualdad intergeneracional. Y en ese espacio que nos interesa establecer compromisos y hacerlos de forma conjunta. Ayer lo decíamos, somos unidos en lo diverso, pero somos únicos también en lo diverso. Y en esa medida, hoy la concienciación nos permite entender el respeto y la inclusión en nuestro país y en el mundo entero. Según las Naciones Unidas, primera cifra, queridos jóvenes, que les compartimos, según Naciones Unidas, los jóvenes comprendidos entre 15 y 24 años de edad representan un 18% del total de la población mundial. Un 18% del total de la población mundial. Es en ese espacio de debate, en un ámbito plural, sobre los temas que son prioritarios como la democracia, la participación y la igualdad. No puede haber real participación política de la ciudadanía con justicia social sin una democracia fortalecida y sin la inclusión de jóvenes. No puede existir participación política sin la inclusión de jóvenes. Para nosotros como Consejo Electoral, ¿esto qué significa? Integrar con políticas de acción afirmativa a todos los sectores que viven desigualdades sociales por sus condiciones socioeconómicas, por sus condiciones territoriales y que sin duda les repercuten en el ejercicio de sus derechos políticos y de participación. Ninguno de los que estamos hoy acá puede negar la existencia de la discriminación, ninguno. Pero quedarnos en el discurso de ser víctimas y no provocar cambios puede llevarnos a no generar grandes transformaciones de nuestras realidades. Malcolm X decía, nadie puede darte tu libertad, nadie puede darte tu igualdad o justicia o cualquier otra cosa. Si tú eres hombre, si tú eres ser humano, cógelo. En América Latina y el Caribe existen brechas de ingreso entre jóvenes de 25 y 29 años y la población adulta. Son diferentes los ingresos que reciben los jóvenes y la población adulta. Por hacer ese mismo trabajo, se paga menos a los jóvenes entre 25 y 29 años que a los adultos que tienen más que esa edad. La Agenda para la Igualdad Intergeneracional del 2013 al 2017 en Ecuador indica que los jóvenes que quieren acceder al mercado encuentran problemas por su edad, reproduciendo y acentuando etariamente la desigualdad y la estratificación social. Y en ese sentido vemos las consecuencias de las brechas por la edad y las barreras que provocan. Lo dice la agenda, de forma textual, que hay brechas y que hay barreras para que los jóvenes accedan al mercado laboral. Entendemos que la juventud debe asumirse con responsabilidad,
porque constituyen esa generación que impulsa y sostiene los grandes cambios. Yo me considero joven, poco más años que ustedes, sin duda. Y por eso siento que nos identificamos y que podemos hablar a través de un diálogo frontal, directo, en un diálogo entre iguales. Sin embargo, no podemos dejar de lado lo que plantea la propia Agenda para la Igualdad Intergeneracional. Revisemos esa agenda. El primer reto que tenemos que hacer los jóvenes de hoy es que conozcamos el detalle de la agenda intergeneracional planteada en este país. Y entre comillas, la agenda señala lo siguiente: suponer que los jóvenes serán actores estratégicos del desarrollo sin que sus habilidades y destrezas hayan sido potenciadas desde su primera infancia no es comprender un ciclo de vida que asuma la totalidad del ser. De niños somos niños, pero miramos el futuro inmediato y somos jóvenes. Como tales, como jóvenes, disfrutamos la juventud y miramos la siguiente etapa y damos apoyo a los nuevos niños y así sucesivamente. Eso significa relación intergeneracional. No somos una isla que está aislada del resto de generaciones. Debemos repensar entonces la necesidad de políticas públicas para potenciar el trabajo que afianza la superación de la pobreza y sobre todo elimina la transmisión intergeneracional de la misma. Eliminar la pobreza entre las generaciones, entre la transmisión de esas generaciones. Nuestra apuesta, queridos jóvenes, es la realización de un diálogo intergeneracional y no poner barreras entre niños, con jóvenes, con adultos mayores. ¿Cuántas veces empezamos las interrogantes? Que queremos que todos ustedes nos ayudemos hoy en esta jornada, por lo menos a empezar a resolverla. La primera interrogante: ¿cuántas veces hemos pensado los jóvenes en políticas para la niñez o en políticas para personas de tercera edad? Hoy el debate debe llevarnos a analizar por qué muchos de los espacios que integran solo a jóvenes no trascienden. A veces uno siente miedo de ser adulto, porque en ocasiones puede perderse esa conexión con la juventud, de conocer sus preocupaciones y demandas. La invitación es la integración entre todas y todas para pensar como país, como región, pero sobre todo a pensar como seres humanos, con capacidad de asombro, con capacidad de alegría, pero también con capacidad de indignación. Eso nos hace humanos. En sentido general, hoy los partidos y movimientos políticos tienen también el reto de estrechar vínculos y alcanzar un grado de cercanía con jóvenes, creando espacios de crecimiento y participación. Un dato importante, más cifras que nos hagan ver la realidad. Un dato importante es que del total de 28,000, voy a hablar de cifras cerradas, de aproximadamente 28,000 candidatos que participaron en las elecciones del 2014, 16,000 eran hombres, 11,000 mujeres. En cuanto a los grupos de edad, de los 28,000 candidatos, 6,000 candidatos tenían o tienen menos de 30 años. Quisiera informarles que la mayor cantidad de autoridades electas en el último proceso electoral, el 48,1 autoridades electas, casi la mitad de autoridades de todo el país, están entre los 30 y los 45 años. Ya dejaron los espacios de participación. Están asumiendo, como ustedes lo están haciendo, espacios reales de decisión. Estas cifras nos plantean retos pendientes también. Seguiremos trabajando desde los territorios para discutir cómo fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos de participación establecidos en nuestra Constitución. Estoy convencido que para construir debemos entrar en un proceso donde nosotros, como ciudadanos, como jóvenes, seamos actores de nuestros propios cambios. Hoy la Constitución, ese punto de quiebre, esa ruptura de paradigmas desde el año 2008, es una Constitución, sin duda alguna, ejemplo mundial, inclusiva, pero está en nosotros hacer que esos enunciados teóricos que establece la Constitución se conviertan y se hagan realidad, y que no queden como meras expectativas, y que esa participación ciudadana, que es el eje transversal de la Constitución de la República, y que es el hito histórico, participación ciudadana, esas dos palabras
tan importantes y que abarcan tanto sean una participación de a de veras, como se dice, real, empoderada, comprometida, no encasillada, no institucionalizada, no con voces que hay dueños de esas voces. Aquí nadie es dueño de ninguna voz, peor aún de jóvenes rebeldes. Y decía, esa constitución abre las puertas para una superación de la realidad existente. Señala que como jóvenes somos grupos de atención prioritaria y nos define, a más de eso, como actores estratégicos para el desarrollo del país. Somos actores estratégicos, dice la Constitución, convirtámonos en esos actores estratégicos. Vivimos y practicamos esa ruptura conceptual y política frente a la anterior Constitución, que ya lo compartíamos, que nos decía grupos vulnerables. Hoy estamos recogiendo esas tradiciones positivas y también rompemos con imaginarios en torno a la representación de jóvenes con posibilidad de abrir debates en un diálogo siempre necesario entre diferentes generaciones. Buscamos nuevos enfoques de democracia para que no sea el enfoque de las dádivas, para que no sea el enfoque de las compras de voto, de las compras de conciencia. Con lo planteado el Código de la Democracia, se rompe todo indicio de clientelismo político, donde el elector es actor protagónico del tiempo que le ha tocado vivir y donde somos parte fundamental. Nosotros, los jóvenes, debemos ser los primeros que rechacen toda forma de clientelismo político. Todo regalo de colchones, todo regalo de quintales de arroz, de quintales de azúcar. Lo que queremos son propuestas, lo que queremos es agenda, lo que queremos son ideas, lo que queremos es una hoja de ruta para recuperar los espacios de los jóvenes. Exijamos eso a nuestros candidatos y a nuestras autoridades y seamos los primeros en pedirles que se activen mecanismos de democracia directa como lo son las rendiciones de cuenta. Hoy se llega a la ciudadanía con propuestas y actuando a partir del reconocimiento de lo diverso, con principios de igualdad y de no discriminación. No podemos estar alejados de las cifras reales y tampoco podemos perder de vista lo que dijo Eduardo Galeano y que aquí en la bienvenida de una compañera ya lo decía. La utopía está en el horizonte. Vamos interpretando entonces nuestras realidades y también vamos pensando en el futuro. En Ecuador, de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017, que debería ser ese Plan Nacional del Buen Vivir, nuestro libro de cabecera, para que nosotros podamos ver cómo nos incluimos en esa política pública, cómo nos incluimos en el debate del país que queremos. Pero miren las cifras que dice el Plan del Buen Vivir y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La población joven asciende a los 3 millones de personas, que equivalen al 21% de la población. De esa cifra, del 21% de población, de los 3 millones de personas, el 12,7% son jóvenes entre 18 y 24 años y el 8,28% jóvenes entre 25 y 29 años. A continuación nos referimos a las estadísticas importantes en nuestro país. El 20,9% de jóvenes vive en pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En los jóvenes entre 18 y 24 años, donde se corresponde con las edades dedicadas al estudio superior o técnico, la asistencia educativa es tan solo el 11,1% de los jóvenes pobres. Los jóvenes que culminaron la educación básica, miren la brecha y los cambios que se van dando. Y ayer compartíamos mientras cenábamos y decíamos, ¿cuál es el porcentaje de los niños que acaban la primaria, de los jóvenes que acaban la secundaria y de esos jóvenes adultos que acaban la universidad o los estudios superiores? Miren cómo se va disminuyendo y se va agrandando la brecha. Los jóvenes que culminaron la educación básica, 65,1%. Que completaron la escuela, que completaron los estudios de bachillerato, el colegio, el 52,8%. Y los que terminaron la instrucción superior, apenas el 12,8%. Ahí están las brechas. Ahí están las brechas de los accesos a la educación. En los análisis estadísticos desde el punto de vista intercultural, vamos al análisis intercultural, es fundamental la asistencia educativa. El 20,8% y el 18,9% de jóvenes mestizos y blancos, respectivamente, asisten a una institución educativa, pero los jóvenes montubios apenas el 7%.
En el caso específico de indígenas y afroecuatorianos, negros y mulatos, como dice nuestro plan de desarrollo del buen vivir, se ubica este porcentaje apenas en el 6,8 y 8,3% respectivamente. Las brechas se profundizan cuando encontramos a ese país intercultural. Por tanto, es fundamental que las políticas consideren a jóvenes como actores estratégicos de desarrollo y que se tomen en cuenta las desigualdades sociales, culturales y económicas que históricamente se viven. Contamos con una proyección al 2017 de una población entre 16 y 18 años que tendrán el voto facultativo de más de 668,000 ciudadanos que podrán y tener nuevamente acceso al voto a partir del año 2017. Por tanto, en sus manos, en las manos de estos jóvenes, desde los 16 años hasta los 30, estará la elección de los destinos de este país a futuro, desde el 2017 en adelante. En estos tiempos de debates y desafíos, nuestra democracia hoy es el reflejo de aspiraciones de nosotros como jóvenes, de las personas de la tercera edad, de las personas con discapacidad, de las mujeres, de un sector que desde la ruralidad nos sostiene y nos desafía. Al Ecuador en su conjunto, urbanidad y ruralidad. Gracias, Lucita, y me dio tiempo de tomar agüita también. Estamos convencidos que debemos pensar al país en su integralidad y sobre todo que desde aquí también se puede construir memoria e historia. Esto tiene una especial significación porque ya no hablamos de una centralidad y muchas periferias, como decíamos al inicio. Silvio Rodríguez, ¿quién no ha escuchado a Silvio? Decía en su tema, en su canción, cuando digo futuro, decía una realidad que hoy nos convoca. Te convido a creerme cuando digo futuro, te invito a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Hay un país de roca en ruinas, bajo otro país de pan. Hay una madre que camina, codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya, hay la paciencia y queda más. Y el futuro de ustedes está en nunca olvidar su esencia, la libertad y la capacidad de practicar la política desde los valores y los principios. Este es un diálogo de compromisos y hoy hay grandes interrogantes que deben ser parte sustancial de nuestros desafíos. Aquí les planteo más interrogantes y empiecen a pensar sus respuestas. ¿Cómo conjuntamente vamos potenciando la participación informada de los jóvenes? Primera. ¿Cómo desde el Estado, desde nuestra función electoral, impulsamos la participación de la juventud en el diseño, la discusión y la elaboración de políticas públicas? Tercera, ¿cómo acompañamos a jóvenes electos como autoridades en consolidar sus liderazgos y su actuación en democracia? ¿Cómo eliminamos las barreras para el diálogo intergeneracional? Y un interrogante más. ¿Cómo concientizamos los desafíos de las barreras y las brechas? Grandes interrogantes, grandes preguntas. Ustedes tienen las respuestas. La política y la democracia en Ecuador hoy y siempre tienen que llevar en la esencia del aporte de la juventud, la esencia de sus luchas y sus demandas. El enorme peligro para la democracia es una sociedad ausente. Es que si no se garantiza el empoderamiento de los jóvenes para acertadas decisiones de futuro, se puede destruir una generación entera de la democracia. Yo siempre digo que cada una de las acciones que conllevan a responsabilidades compartidas y compromisos colectivos, hoy el futuro vamos a hacerlo junto a ustedes, lo vamos a hacer juntos, que son el reflejo de lo que somos, de lo que queremos y de lo que creemos. No seamos generaciones de olvidos, seamos generaciones de memoria y de historia y de trabajo. Malala, a quien decía al inicio del discurso y a quien compartía que era nuestro premio Nobel con apenas 17 años, también dijo algo simple pero contundente y con mucha profundidad. Y creo que es el reflejo de lo que todos gritamos y decimos siempre. No queremos políticos
que tomen sus decisiones con el único objetivo de imponer sus ideologías. Lo que queremos es políticos que escuchen a la gente. En estos momentos quisiera que compartamos un espacio para conocernos, porque lo más importante es juntos pensar en un mejor país. No se trata de ideologías, se trata de futuro. La democracia que deseamos y aspiramos es una democracia diversa, plural, alegre. Esa es la democracia que aspiramos y esperamos. Una democracia con rostro de ciudadanas y ciudadanos felices. No queremos, y ayer lo decíamos con ustedes, no queremos una democracia pálida, triste y sin emoción. Queremos una democracia viva, alegre, que cautive, que emocione, que nos invite a soñar y que nos invite a seguir caminando. Dibujemos entonces, dibujemos todos, con crayones de diversos colores, un país no solamente habitable, sino mejor. Un país auténticamente solidario, un país auténticamente plural, pero sobre todo un país auténticamente justo. Grandes desafíos nos hemos planteado. Impulsar el diálogo intergeneracional, reconocer e interpretar la realidad porque no existen las mismas oportunidades para blancos, mestizos, indígenas, montubios, afroecuatorianos, urbanos, rurales. Hablar y comprender la existencia de una pluralidad de centralidades. Cierro con una frase que muchos ya me han escuchado y que seguramente les cansa, pero la repito constantemente como línea de vida. Si renunciamos a la ética, escuchemos, si renunciamos a la ética con el pretexto de salvaguardar la democracia, cometemos un doble crimen. Matamos la ética y matamos la democracia. Nosotros no estamos nunca dispuestos a renunciar a la ética y estamos siempre dispuestos a desde nuestros espacios fortalecer la democracia. Muchísimas gracias a todas y a todos.